Jorge Rubinsky, gracias por recibir Entre Líneas. Arrancamos de la siguiente manera, a ver qué le parece. En junio del 69, la revista brasileña Bella comenzó un segmento de entrevistas que hasta hoy se mantienen y son un poco el sello de dicha publicación. La primera pregunta, la primera entrevista fue a Nelson Rodríguez, el dramaturgo y escritor brasileño, y la primera pregunta, que es un poco la marca de la revista, fue ¿quién es Nelson Rodríguez? Yo en este caso quiero arrancar la nota con usted consultándolo. ¿Quién es Jorge Rubinsky? Jorge Rubinsky es un ciudadano común, oriundo de Rocha, aunque por adopción, porque yo nací en Montevideo, me crié en La Paloma, fui una especie de aventurero porque he recorrido parte del mundo, y en esos del camino estudié ciencias económicas, no me gradué, fue una decisión mía no graduarme porque era periodista, y el Jorge Rubinsky de hoy es un periodista retirado con intenciones de comunicarse a través de la red, a pesar de tener 76 años. Muy bien. ¿Y qué es de tu vida hoy por hoy? Sabemos que 9:30 hora uruguaya, vía Facebook, bueno, estás comunicándote con mucha gente, cada día son más adeptos a lo que es una nueva modalidad que estás aplicando por estas horas. Cuéntanos de qué se trata. Yo estoy retirado desde el punto de vista formal, es decir, mi último trabajo, en realidad me despidieron, pero no por despido, sino porque la empresa en la cual yo trabajaba cerró en Miami y despidió a todo el personal. Porque yo ahí llevaba 16 años con quizás el mejor empleo que tuve en mi vida. O sea, que no es una queja, me despidieron y tenía edad de jubilarme, me jubilé. Eso primero que nada. Pero dicen que los periodistas mueren en su profesión y creo que la tengo yo, la tengo sobre la espalda, moriré acá sentado hablando contigo de pronto. Pero no es la idea tuya. Ya estoy en edad, ¿no? Sí, cuando dejé de trabajar, yo trabajo en varios lados, es decir, colaboro, porque yo no trabajo. No me cuesta mucho decir que colaboro. Por suerte, soy de los primeros periodistas que no le importaba tanto que le pagaran, sino de poder expresar su opinión. Hay muchos como yo, aclaremos, no soy el único, pero yo no cobro por este trabajo. Es más, colaboro con quien sea. Uno de esos trabajos, esas colaboraciones, lleva sobre mi espalda casi 17 años, que es Buscadores en el Uruguay. Buscadores es mi casa. Es decir, en la televisión soy el panelista sorpresa, para decirlo de alguna manera, y el corresponsal en Estados Unidos cuando necesitan alguna información. Pero no me alcanzaba, al retirarme me sobraban horas. Pero mucho más horas me sobraron cuando comenzó la pandemia y la necesidad, por mi edad, de cuidarme y cumplir con las obligaciones de quedar separado lo más posible, de mantener una distancia para no contagiar. Y ahí en ese aburrimiento, no lo niego, yo colaboro en una radio de España, colaboro con una radio de Melbourne, colaboro con una radio de Chile, ocasionalmente me llaman de otros medios que se enteran que hago esto, pero me sobraba tiempo. Y mi trabajo como periodista es, aunque nadie lo crea, Facebook. Yo vi que Facebook era una herramienta espectacular para hacer periodismo. Y para hacer periodismo de opinión, que es más complicado todavía. Y permitía una gran independencia, es decir, mi página es mía, yo digo lo que quiero. Y ahí me metí ya hace unos cuantos años. Te puedo decir que en por lo menos 12 años que estoy metido en este juego hermoso que me obliga a actualizarme todos los días y al mismo tiempo absorber la tecnología, como lo pudiste confirmar hoy. Es decir, vamos a ver cómo resolvemos esto y se resolvió enseguida. Y en la pandemia, cuando arrancó, el aburrimiento era bastante grande a pesar de todas las cosas que hacía. Y se me ocurrió utilizar, hacía muy poco tiempo que Facebook había abierto la posibilidad del Facebook Live, para los celulares ya existía, pero lo implantó en la computadora, en lo que ustedes dicen escritorio, acá le dicen texto. La probé, me encantó, y probé de nuevo, a ver si podía funcionar. En realidad no era nada nuevo mío, porque como periodista
más que como periodista, como comunicador, porque aquí sí hay una pequeña diferencia, mi trabajo en la radio era hablar con la gente. Entonces, en Facebook, mi trabajo es dar alguna información y hablar con la gente. No, no había un gran cambio. Y en Facebook Live lo que hice fue aplicar los conocimientos que tengo, mi experiencia y una necesidad de encontrar respuestas que descubro la tienen casi todos. Se habla muy mal de Facebook, perdón que me extienda un poco. Se habla mal, sobre todo los periodistas tienen una tendencia a denigrar Facebook, como si esto fuera una cloaca. Facebook no es ninguna cloaca. No es. Hay de todo. Son millones de seres humanos que están ahí. Y hay de todo. Siempre aparece algo que te saca, que te rostra, te la malutilizan, lo que quieras. Pero yo tengo 5.000 amigos, es el máximo que permite, y la misma cantidad de seguidores. O sea, es una cifra grande de gente. Y a mí no me ha pasado nada que se salga de lo normal. He tenido algún problema, pero muy pequeño. Los he tenido, pero muy pequeños. Y al contrario, te diría que es una fuente continua que yo tengo de obtener valores e informarme. Porque como yo hay una cantidad de gente que está interactuando continuamente y yo me sumo nada más. Y eso ha permitido que esto que parece un juego, en un lugar que la mayoría de periodistas trata de ignorar, y tú sabes que es así, los periodistas más conocidos le tienen terror a Internet, no entiendo por qué. Ahora lo perdieron, ¿no? Yo he notado que la pandemia obligó, y después te puedo explicar por qué los obligó. Y es una herramienta genial, e incluso, yo no creo que los medios desaparezcan, porque siempre se mantienen. El teatro griego dijo que se iba a terminar, todavía hay teatro. O sea, no desaparecen, cambian, mutan, se transforman. Esta es una nueva herramienta que empiezan a usar, ahora sí, los comunicadores en la dimensión que ya tienen. Y bueno, hago periodismo, me divierto, hago amigos, paso bien y no me aburro. Ya está, con eso alcanza. Sí, sí, no es poco, sin duda. Yo cuando te consultaba sobre quién era Jorge Robinsky, pensé que una de las cosas que me ibas a decir que eras un provocador, porque realmente uno lo siente así cuando disfruta las charlas tuyas por Facebook precisamente, ¿no? Sí, me olvidé. Me centré más en la paloma y en la profesión y de dónde vienen los conocimientos. No es exactamente, yo lo utilizo, cuando digo que soy un provocador, ya estoy provocando. Esa es la razón, lo utilizo, porque no siempre soy un provocador. Yo hoy colgué algo que es la unión. Te lo voy a leer, si tú me permites. Vale. Te lo voy a leer porque ayuda, esto está así, está armado, es comunicación en el momento. Yo te voy a leer lo que yo puse hoy. Y eso puede tomarse de cualquier manera. Puede tomarse como un titular, periodismo, puede tomarse como una provocación, el provocador que lanza esto, o puede tomarse como una reflexión que obligue a los demás a sumarse. Y yo puse así, a raíz de este extraño juego de que Talvi se aleja y no se aleja, el canciller de la República. Yo puse, si hay alguien que sabe manejar el arte del poder, es el doctor Julio María Sanguinetti. Pero sobre sus espaldas yacen los restos de su partido. Nada más. Es decir, hay una razón, porque yo aprendí que la gente lee poco. Porque no es que no quieran leer, sino que hay una información continua, ¿no? Detenerse a leer es bastante complicado, a mí también me cuesta. Entonces apunto a tratar de sintetizar. Es una provocación, es un titular, porque no pasa ahí, y es una manera de decir. Es decir, abro la incógnita, pero ahí está planteado para que los demás opinen. Y así se da. No necesito más nada, ni siquiera necesito discutir. ¿Por qué no? Porque yo no hago una definición. Lo único que puedo decir es mentira, Jorge. El Partido Colorado está vigente y el doctor Julio María Sanguinetti, su líder, lo lleva adelante. Eso no es verdad. Y se termina la historia. Eso. Entonces, ese es el estilo. Suena a provocación, yo lo sé. A veces soy terriblemente provocador. Por ejemplo, fíjate que en esta situación, que
de Talvi, que yo me enteré tarde porque ayer me estaban haciendo una entrevista en Buscadores y fueron mis compañeros, mis amigos de Facebook que me dijeron lo que estaba pasando. Sí, 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 lo vi, lo vi. Yo tuve mi duda porque los dos periodistas nombrados para mí son dos grandes Claro. periodistas serios, Gabriel Pereira y Jacome, y hoy vi que hubo una polémica entre los dos, y me di cuenta que Talvi le dijo a Gabriel Pereira que había renunciado, y le dijo a Jacome que no había renunciado. Era un juego dialéctico. Pero fíjate la gran contradicción. Yo que nunca negué mi condición de frentista, nunca la negué, en el frente hay muchas formas de ver las cosas, estaba en desacuerdo con Talvi. Porque para mí Venezuela es una dictadura. O sea, coincidía con el presidente, que lo dijo varias veces, el presidente, que es la figura máxima. Y Talvi sale y Nino Noboa aprovecha la oportunidad, se lanza y dice, esto es lo que hacíamos nosotros. Y ahí hay un enredo terrible que forma parte de lo que es la política. La política es la sumatoria de medias verdades y grandes mentiras. Es decir, alguien que diga la verdad, mejor que se dedique a la filosofía que a la política, a liquidar. Es decir, medias verdades, Talvi no puede, el canciller no puede decir algo que el presidente no sostiene. Y bueno, ahí empieza el análisis. Ahí entra el periodista. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le dijo a Gabriel Pereira una cosa por acá? Y se enreda y se va armando. Esa es la necesidad. Hay uno de los problemas grandes que hay el periodismo, y perdona que te diga esto en la actualidad, es que la pregunta ¿por qué? Parece que no existe. Pasó esto, sucedió esto, en tal lugar, tal, ¿tá? ¿Por qué? Dime por qué. Ah, no lo sé. Te llenan de información. Y el por qué es la primera, pero así que tú me hiciste la primera pregunta, es cuando tú tienes claro lo que está pasando, te dices, ¿por qué pasó esto? Y si piensas un segundo, y perdona que te lleve al hoy, porque te va a ayudar mucho en la entrevista, o nos va a ayudar, el hoy es esto. Y el hoy indica de cómo se puede trabajar. Yo no creo que sea tan torpe Talvi como para decir lo que dijo, sabiendo que era una falta. Es decir, que era complicado. Si sumamos los antecedentes, Talvi es un hombre del entorno de Jorge Valle. Jorge Valle nunca estuvo en el entorno de Sanguinetti, al contrario, prácticamente, aunque eran del mismo partido, eran enemigos. El enemigo en el término general, ¿no? Sí, 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 claro. Se batearon a duelo una vez, por la duda, contra Flores Mora, pero eso forma parte del proceso. No son amigos, no son amigos en el sentido amplio de la palabra. Quizás ni correligionario. Entonces, Talvi no es sanguinetista, o sea que no es foro. Talvi es un hombre con una aspiración clara a ser presidente de la República. ¿Y cuánto tiempo iba a estar? A mí lo que me sorprendió fue que a los 101 días de gobierno, el presidente Lacalle, que a mi entender estaba manejando bien el barco, navegando con firmeza, se encuentra con esto que obliga a la reflexión. Entonces, acá te mezclé todo, qué es el periodismo, cuál es el deber del periodista, cómo lo hacemos, cómo nos informamos. Hay que ir al pasado, como fui el pasado, hay que estar en el presente y hay que mirar el futuro, porque el presente es esto, el pasado son los orígenes de esto, y el futuro, puedo, sin temor a equivocarme, que Talvi trata de pararse en el escenario político como un líder. ¿Para qué? Para que en las próximas elecciones él pueda ser candidato. Ahora, lo de Venezuela. Si te aburro, me dices. No, no, me interesa de sobremanera la opinión tuya sobre el tema de Venezuela, además. Lo de Venezuela parece sacado de una obra de Shakespeare, ¿viste? Shakespeare siempre tenía el tema del poder planteado, es genial, por algo es genial. El poder en Shakespeare forma parte de toda su obra, y los políticos tienen que leerlo, verlo, porque no es necesario leerlo, se puede ver, para entender que el drama del poder es tan antiguo como es el ser humano. Y bueno, pasado, presente y futuro deja más o menos clara. Ahora, ¿por qué utilizó esto? Bueno, ¿por qué de nuevo? Quizás porque no tiene tanta experiencia, ¿sí? Pero yo te digo, a la altura que llegó Talvi, no llega a cualquiera. Yo, por ejemplo, no llegué ni a edil.
en mi vida política. Fue candidato a presidente, la peleó contra Sanguinetti, le ganó a Sanguinetti. No puede ser torpe. Si esto lo hizo lo que hace Jorge Rovinski, provocó la situación. Claro. Ahora hay que buscar el por qué. Ahí ya es más difícil. Pero yo tengo una teoría al respecto, que no puede ser disparatada. Vamos a ver. Talvi, ¿candidato de qué puede ser? Vamos a suponer que sea un candidato de la derecha, como fue la calle Pou. Por la calle Pou se paró en la derecha porque el espacio de la izquierda estaba ocupado. Ya estaba ocupado. Nadie le hubiera creído al doctor Lacalle Pou si aparece como un candidato centroizquierdista. Nadie. Y sus propios correligionarios salían corriendo. El espacio de la derecha ya está ocupado. Es Partido Nacional, un grupo del Partido Nacional y Cabildo Abierto. Ahí está. Y un sector del Partido Colorado. Pero Talvi sabe que en esta fórmula el Partido Colorado desapareció. Prácticamente, un 11% no existe. Los comunistas años atrás sacaron más del 11% en Uruguay. Es un partido tradicional, un partido que forma parte de la historia. Yo me inclino a pensar que Talvi está apuntando al centro izquierda. Con lo que dijo de Venezuela, hay mucha gente que Venezuela, no voy a decir que es un paraíso, porque nadie te dice que es un paraíso, pero Venezuela es un pueblo heroico que lucha contra el imperialismo, así, la primera trinchera, y todo, que no es verdad, no es verdad. Y la transforma en un modelo que nadie quiere imitar, pero forma parte de la manera de pensar de un grupo importante del Frente. Eso genera irritación dentro del Frente. A mí me irrita. Por lo tanto, hay un bagaje enorme de gente que está agotado de ese lenguaje. Y de pronto aparece un tipo joven, con conocimiento, con personalidad, con habilidad para moverse en los medios, y me dan un mensaje de esto, a 5 años casi de las elecciones, 4 años y medio de las elecciones, y yo lo empiezo a ver, y ya lo veo, ya digo, no, la derecha está ocupado y la extrema izquierda no me interesa, voy al centro. Y va al centro porque hay una realidad política en Uruguay que es innegable. El Uruguay es ballista o antiballista. No hay otra forma. Es ballista o antiballista. Esa es la realidad del Uruguay. Cuando quieren levantar la bandera del progreso ciudadano, ballismo. Y cuando quieren levantar el modelo conservador y que necesita enfrentar a esa ciudadanía por ciudad, Partido Nacional. ¿Sí? Los rebeldes. Ese es el grueso de nuestra manera de pensar. ¿Y qué sucedió? Y acá sí hay una responsabilidad del doctor Julio María Sanguinetti. El doctor Julio María Sanguinetti quedó sin vallismo. Por más que se llame Foro Ballista, quedó sin vallismo. ¿Por qué? Porque el vallismo lo ocupó el Frente. El Frente no es revolucionario de izquierda. Todo el poder a los soviets, eso se desapareció. El Frente es el vallismo uruguayo, tiene todas las características del vallismo. Y los frentistas, la inmensa mayoría, ven que el Frente no es tan radical, pero lo suficientemente progresista, para decirlo de alguna manera, de absorber. Y vamos a aclarar que el Frente Amplio está nutrido de vallistas. Una cantidad de dirigentes del Frente Amplio tal cual. al frente de los vallistas. Puedo dar nombres, Germán Michelini, Álvaro Mayo, puedo seguir, son muchos. Y eso, entonces Talvi para. Bueno, acá hay un problema. Dejaron el gobierno y van a tener que hacer una autocrítica. A ver, ¿por qué perdimos? Todavía no se da porque hay elecciones municipales. Están todos unidos dentro del Frente porque hay elecciones municipales. Hay que tener en cuenta que la unidad del Frente es una cosa maravillosa, es una gran herramienta, porque perduró en el tiempo, se mantiene, las diferencias se resuelven internamente. Va a ser difícil quebrarlo, pero si sigue este antagonismo interno, puede no existir, desaparecer, Talvi ya abrió una puerta para que se escapen por ahí todos los que quieran venir, y arma un poder, aunque no sea grande. El poder no significa arranco con la mitad del país. El poder significa lo que hizo Luis Lacalle Pou. Con el 29% soy el presidente de la República. Y esa dialéctica del poder está planteado. Perdona que me haya extendido, pero estaba haciendo el análisis cuando me llamaste, estaba tratando de interpretar. Digo, bueno, se lo voy a decir, te lo digo,
supongo que te apasiona la política, Sí, ¿no? sí, sí, no, y aparte a los uruguayos creo que les apasiona, ¿no? Yo el otro día hablaba con un medio argentino y decía, los argentinos farandulizan todo, los uruguayos politizamos todo. Exactamente. Es así. Jorge, yo te quería consultar, el hecho de vivir ahí en Miami, ¿en qué te cambió respecto a la visión que tenías de Estados Unidos, por ejemplo, esa potencia imperialista, etcétera, etcétera? Tú que El dices que contexto, eras un hombre de el izquierda, sos contexto, un hombre de izquierda. sigo siendo un hombre de izquierda. Nadie me va a quitar ese derecho. Este, Pero yo cambié, nadie se dio cuenta, yo cambié en mi exilio en Venezuela. Venezuela fue muy importante en mi vida, porque salí de la dictadura uruguaya a la democracia floreciente de Venezuela. Floreciente y rica, rica desde el punto de vista económico. Entonces, quedé inmerso en un fenómeno socioeconómico, político, brutal, que me permitió entender muchísimas cosas que yo no entendía, porque de alguna manera nosotros vivimos una chacra. Por más que pensemos que somos un gran país, que sí, que somos un gran país, sin lugar a dudas, hay todo un mundo afuera que es distinto, totalmente distinto. Y Venezuela era distinto. Entonces, ahí ahí empezaron los cambios. Yo conocí mucha gente en Venezuela que me decía, mira que las cosas no son así. Empecé a nutrirme de información. Después volví al Uruguay y ahí sí se produjo una transformación, pero no me animé a decirla, porque tenía un toque terrible lo que te voy a decir, tenía un toque de traición y no me gusta ser traicionero. Es decir, preferí alejarme de la política. Mi opción fue irme, me fui. Me abrí, yo soy periodista, tengo que tener independencia. Mi hija viene a los Estados Unidos, que es la clave de esta historia, y tiene éxito. Cuando venía de ser casi, siendo exitosa, muy jovencita, sufrió el golpe clásico que sufren todos los uruguayos. Cuando empiezas a emerger, alguien te rompe la cabeza de un mazazo. No importa en dónde, te lo revienta. Sí, 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 tal cual. Este muchacho es de Rocha, ¿a quién lo conoce? Me está entrevistando. De Rocha, este muchacho conozco al padre, conozco al madre. No, no, hermano. Somos un país pequeño y sobresalir suena mal. Y nadie se viene para Estados Unidos y explota acá. Sale de 3 millones de habitantes a 60 millones de hispanos parlantes que hay en Estados Unidos y se destaca. Cuando nadie me dijo, papá, me voy para Estados Unidos, ya tuvo miedo de que yo le dijera que no. Para que tenga una idea, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Mi hija, yo jamás le hubiera dicho que no, yo me enojé con ella, porque jamás, primero te voy a decir que sí. Si tú quieres irte a Estados Unidos, te vas. Quieres ir a la China, te vas. Quieres ir a la India, te vas. Chao. Es tu vida, no era mía. Pero me parece que Estados Unidos es un buen lugar. Un buen lugar porque es el centro del mundo. Centro del mundo es ese. Ese es la sede del imperialismo. Está acá. Y él se vino y tuvo éxito, y a mí me vino el fracaso normal de todos los uruguayos, la caída a pique en el momento que estaba más arriba. No fue por culpa de la gente, del medio, no fue culpa de mi opinión. Acá no fue, te desarrollaste, no, acá fue mi opinión, me llevaba a ese riesgo. O sea que uno tiene que decir, bueno, loco, si opinaste así, yo no puedo pretender que Sanguinetti me quiera después de lo que puse. Perdón, no, yo lo creo a usted el gran presidente de la historia. Mentira, no puedo decir eso. Y en la opinión llevó a que dije, bueno, se fue Nadia, yo también me voy. Y al venir acá, entré en el mundo genial, y yo tuve el atentado de las Torres Gemelas, donde Estados Unidos invadió Irak en base a una gran mentira, y te cuento una anécdota que puede ayudarte. Yo estaba estudiando inglés en lo que se llama el college, es algo así como el aparato para la enseñanza media, en el college de Miami, y estábamos en una sala, estalló la guerra, y la profesora de inglés, que era una gringa de Boston, empezó a preguntarle a todos, para que hablaran en inglés, para mover el inglés, a ver qué opinaban. Entonces todos, no, que Irak, que las bombas, que todo el discurso ese que manejó Bush y que llevó al 90% de Estados Unidos a que lo acompañara. Porque eso fue real, era una gran mentira, pero en ese momento, no, esto es verdad, y era la verdad, era la verdad.
Y yo me quedé callado la boca, porque tuve mi temor, dije, a mí, ¿qué me importa la opinión mía? Y la profesora me miró y digo, ¿y el periodista, porque ya sabía que era periodista, qué opina? Y le dije lo que opinaba. Y entonces saltaron mis compañeros, mucho más jóvenes que yo, no me agredieron, pero actuaron como que yo hubiera llamado o mentado al diablo, ¿viste? Todos los católicos reunidos, ven Satanás a condenar a todo esto. Y la profesora me dio una lección. Un momentito, dijo. En este país existe la libertad de opinión. Después no estar de acuerdo con él. Pero él expresa su verdad, lo escuchan y dice ahí, esto es el Estados Unidos. Después me fui dando cuenta que era verdad. Es una verdad relativa, porque para tener una gran opinión tienes que tener poder económico, eso es inevitable, ¿no? Pero puedes transformarte en alguien. Y empecé a descubrir las cosas buenas que tenía. ¿Sí? Eso fue lo básico. Nadie se había desarrollado, yo conseguí trabajo, mis hijos consiguieron trabajo, pasamos a tener un estándar de vida, te diría que superior al que teníamos en Uruguay. El clima y la gente. Y Miami tiene un atractivo muy grande que es Latinoamérica. Y acá se ve de todo. Y acá se ve, esta ciudad es la mitad republicana, la mitad demócrata. Pero la inmensa mayoría de los demócratas hispanos provienen de los sectores progresistas de Latinoamérica. Entonces, cambia el concepto. El concepto básico no, es el centro imperial. Sigue siendo, ¿no? Por ahora. Es decir, cuando el presidente Trump dijo, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, estaba mintiendo, porque ya era. Eso se lo dijo la hija de McCain en el oratorio del senador McCain. Le dijo, perdón, señor presidente, ya somos. Y Trump hizo un juego de palabras haciéndole creer que los demócratas de Obama, un negro como presidente de Estados Unidos, había hecho involucionar. Y fue un error. Y ahora se empieza a ver. Pero bueno, vas cambiando, pero los aspectos básicos no. Es decir, lo que te empuja a opinar, la necesidad de buscar una sociedad mejor, si es posible, no enemistarte, buscar esto, diálogo. No, a mí no me importa si yo te convencí. Yo te dije lo que yo pienso. No es mi intención convencerte. Cuando era más joven, todo lo que decía yo era verdad. Ahora envejecí. Muchas de las cosas que dije, para mí, siguen siendo verdad, pero cambié. Cambié que por viejo. De pronto aquel joven revoltoso de la universidad, de la FEU, se transformó en un viejo carcamán. Existe esa posibilidad. Pero no creo, porque si no, no estaría la gente conversando, tú no me llamarías, ¿sí? No funcionaría en Facebook, no funcionaría en los medios. Eso implica que tan equivocado no estoy. Hay algo que yo estoy diciendo que es correcto, algo, no todo. Tal cual, tal cual. ¿Cómo costó entender para los uruguayos, seguramente para todo el mundo, cómo Trump pudo ser presidente de Estados Unidos? Ahora, ¿de qué manera la elección en el 2016 abrió un nuevo camino en el uso de las fake news en lo que es en todos los países del mundo prácticamente, a nivel de cuando van a una lucha presidencial? El informe Mueller, voy a recorrer el informe Mueller que el Parlamento le dio a un jefe muy prestigioso del FBI, muy prestigioso, republicano, por cierto, no demócrata, republicano, le plantearon investigar la injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Esto fue clave para entender qué pasaba. Hay una clara injerencia de Rusia en las elecciones. Mueller termina su informe diciendo algo que es muy importante para entender. Él dice, tenemos evidencia de que intervinieron, pero lo que no sabemos, lo deja en el terreno de la duda, es si esa interferencia llevó a Trump a ser el presidente de Estados Unidos. Y yo no soy quien para decirlo. Ahí terminaba el informe. Pero después vino el bombardeo. El gestor del Facebook, de las noticias falsas, para decirlo en español, en este país es el presidente de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos miente continuamente.
hoy, por ejemplo, o ayer, lanza un tuit diciéndole, porque la Reserva Federal alertó de que la crisis iba a ser grande. O sea, no hay ningún invento, lo sabemos todo. Pero alertó que la crisis iba a ser muy grande y que la recuperación iba a ser lenta. Esto es fatal para la campaña electoral del presidente Trump. Entonces salió el movilizador, el que utiliza la media, y dice, eso no es así, en el 21 nosotros vamos a estar en la cúspide. Es una mentira. Un presidente de Estados Unidos no puede decir algo que no va a pasar. Yo dentro de 6 meses te voy a decir, si me entrevistas viste que tenía razón yo y que él estaba equivocado. Y hoy la bolsa cayó dramáticamente. O sea que los principales inversores, porque la reserva, la bolsa es el ahorro de los norteamericanos. El ahorro se fue de ahí porque no confió en la palabra del presidente. Si no, no se hubiera ido, hubiera quedado, hubiera aumentado. Y el dinero en Estados Unidos en este momento es cero, no cuesta nada. Tú puedes obtener préstamos, los bancos cero entre ellos. Cero, cero, lo digo cero. Y para terceros, 2.50, 2.60 por año. Es nada, o sea, es más, me gustaría endeudarme porque sé que en algún momento va a salir esta economía. No en el 2021. Y ese presidente continuamente está mintiendo. Es decir, con expresiones, con situaciones, con cosas que son complicadas, como por ejemplo decir, George Floyd nos estás viendo desde allá arriba y estás contento porque levantamos el trabajo, es decir, la desocupación bajó, es decir, que creció el trabajo. Y pocas horas después le dijeron, no, señor presidente, no es así. No es así, le dicen todo. Y entonces, ¿cómo es? Y él es el que lanza continuamente esa información. Desde luego que no es el único, ¿no? Después viene toda la manada, acá se sumaron todos. Y bueno, es una realidad, obliga a nosotros los periodistas a tener que leer con mucha atención lo que estamos viendo. Algunas son fáciles de darse cuenta, seguro. es mentira, pero otras ya son un poco más complicadas. Y en el tema de la pandemia, lo que hubo fue una invasión de falsas noticias. Porque a esta altura nadie entiende bien qué es lo que está pasando. Te hago otra consulta. Tú sabes que yo he tenido la suerte de hacer algunas entrevistas y disfrutarlas como estoy disfrutando esta. Y hablé con Juan Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, el narcotraficante. Y él me decía una cosa que me llamó la atención en ese momento, hace como 5 años atrás, que los nombres de todos los jefes de los cárteles de Sudamérica y de México se conocen. Y sin embargo, los americanos, nadie sabe absolutamente nada de eso. ¿Qué puedes decir al respecto sobre ese tema? Esa es una pregunta que nos hacemos nosotros acá también, ¿no? Es decir, pero la detención del Chapo Guzmán marcó que no era nada fácil. Es decir, sobre todo en México, una de las causas que tiene acorralado el primer gran presidente progresista en este siglo de México, que es López Obrador, quedó acorralado por el narcotráfico, como los presidentes anteriores. Y ellos tienen herramientas. Bueno, es muy grande el poder del narcotráfico, muy grande. ¿Por qué Estados Unidos? Ahí habría que meterse un poquito y se podría entender. ¿Cuál es el país donde el dinero entra más fácilmente? Uno cree Panamá, las Islas Caimán, ¿no? Algún país asiático. No, es Estados Unidos. La gran banca funciona acá. Y el narcotráfico mueve millones y millones y millones de dólares. Cuando el narcotráfico logra lavar el dinero, el mejor destino es Estados Unidos. No se puede investigar y está acá. Y salvo por razones políticas, nadie va a llevar, como pasó con el Banco Wachovia, que tuvo que cerrar porque se le descubrió que tenía esta falla. Le puede pasar a cualquier otro. Mientras tú no hagas peligrar la seguridad de los Estados Unidos, todos los negocios son válidos. Ahora, si haces peligrar la seguridad de Estados Unidos, ojo que te metes en un problema. Y en un problema serio. Y ahí sí no hay transición. Porque la seguridad para Estados Unidos es lo más importante. Yo siempre pongo un ejemplo que mucha gente se ríe. Este es un país que no es un país, es una nación conformada por 40 países. Es el federal, eso es lo que soñó Artigas, lo que soñó Bolívar. El federalismo, el único país que es federal
es este. Intentó hacerlo en la Unión Soviética y terminó desintegrada. Es decir, el único. Hasta Checoslovaquia se dividió en dos. Yugoslavia se dividió en 8. Este se mantiene desde hace 246 años. ¿Y cuál fue el motivo de esa unidad? Porque acá hubo una guerra civil terrible, que murió muchísima gente, y que le hizo un daño tremendo. ¿Cuál fue la clave de que el país se uniera y saliera adelante? El miedo a ser invadidos. Es un país casi imposible invadir. Casi imposible, porque está de costa a costa, como hacen, es muy difícil. Pero se gestó un miedo que nace en la guerra de independencia. La independencia de Estados Unidos vino... A ver, yo te hablo de esto porque si uno no conoce la historia del país, no puede entender. Sí, sí, claro. Uruguay es un país progresista porque tuvo una figura como el general Artigas, que dentro de los términos generales era un hombre de pensamiento avanzado. Y eso se heredó, pese a que él nunca se sintió uruguayo, se heredó en Uruguay. Quedó, está ahí, se metió, con cambios, diferencias, porque no lo... Cuando empieza la guerra de la independencia, en realidad la guerra de la independencia de Estados Unidos era algo que no se podía concebir, porque es anterior a la Revolución Francesa. ¿Y quiénes son? Los colonos. Los colonos con toda su visión de apoderarse de todo el territorio que fuera posible, pero los colonos, o sea, gente sencilla que se había escapado de Gran Bretaña buscando una libertad que no tenían en el Reino Unido, y ellos se alzan, pero siempre existió la posibilidad que la gran potencia de Gran Bretaña arrasara y se apoderara de todo el territorio e impusiera eso. Y se unen, los 13 primeros estados se unen para defenderse de un ataque. Y a partir de ese momento se la consigna. Acá nadie va a entrar, porque vamos a estar respondiendo como una nación, que somos, aunque seamos 50 estados. Entonces Estados Unidos tuvo miedo a los franceses, a los Países Bajos se llama ahora, los holandeses, le tuvo miedo a los soviéticos, a la Revolución Rusa, a los comunistas, y hasta los extraterrestres tuvo miedo. Hay una película donde el presidente pelea con un avión contra los extraterrestres, porque el miedo está instalado. Pero no instalado que la gente esté terrorizada acá, sino que está instalado en la historia de este país. Cuando las Torres Gemelas, que como te dije, era evidente, ¿no? Estaba claro que no era así, que Bagdad no había tenido nada que ver con el atentado de Torres Gemelas, pero ese fue un golpe terrible para Estados Unidos porque lo atacaron adentro, es decir, lo agredieron. Claro. Y eso generó una unidad nacional que yo la vi detrás de Bush. No importó si era mentira o verdad, los agredieron. Hay que buscar los responsables. Y bueno, más o menos por ahí pasa el concepto de este país que la seguridad es lo más importante. Y es lógico que la seguridad es lo más importante porque con el tiempo se transforma en una gran potencia. Y una gran potencia no puede tener una seguridad débil. No por casualidad, Putin es el presidente de Rusia, el eterno presidente de Rusia. ¿Por qué? Y porque Putin nació en la KGB, nació en la inteligencia soviética, se desarrolló en la inteligencia soviética. Es un hombre de la inteligencia soviética. En los Estados Unidos, George Bush, el padre de George W. Bush, el padre, fue jefe de la CIA. O sea, siempre están ahí como elementos clave para asegurar algo que no creo que se dé, pero une. Si te metes con la seguridad de Estados Unidos te complica la vida. Uh-huh. Y a veces la justicia en Estados Unidos es lenta. Es muy lenta. En serio, nadie lo cree, pero es muy lenta. Y es apelable continuamente, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo para que se entienda. El presidente Trump ha violado varias veces aspectos fundamentales, sobre todo desde el punto de vista económico. Él se niega, por ejemplo, a presentar sus balances, que es obligatorio en Estados Unidos, pero los balances no son privados, son públicos. Pero como es el presidente, es una situación de Estado, porque si se lo encuentra en falla, tiembla la institución, y a nadie le interesa que tiemble. Él va a terminar su mandato, listo, y si gana las elecciones el 3 de noviembre, va a seguir gobernando los 4 años que siguen. Es así, porque así va a ser. Y en eso de que el presidente tiene que estar, y el tema de la seguridad, qué queremos, qué deseamos, cómo lo necesitamos, es un tema de unidad nacional, como te lo dije al principio. Entonces,
eso resguarda al presidente. Los errores que haya cometido, alguna fallido, lo que sea, lo pagará después. Y ahí vamos a la justicia. Él va a ir a la justicia si pierde las elecciones, porque puede ir, no creo, pero puede ir. Puede ir, no creo, pero puede ir. Y va a tener 74 años. Y si alguna vez hay sentencia, será dentro de 20 años. Es muy factible que no esté vivo todavía. Claro. La justicia es lenta. Y bueno, eso está ligado a todo. Jorge, te pregunto como periodista, ¿por qué es más noticia de repente una matanza en París que en Beirut, por ejemplo? Una masacre en Beirut. Sí, sí, sí. Una masacre en Bagdad. Y hay un atentado en París. ¿Y por qué es tan importante Estados Unidos en la información? ¿Por qué todo el mundo sabe quién es el presidente, qué dice el presidente de los Estados Unidos? ¿Por qué? Yo veo los informativos, por suerte en los informativos uruguayos eso se ha nivelado, ¿no? Pero todo el mundo sabe, todo el mundo está enterado, todo el mundo opina. Y son los centros de poder, el centro de poder. Es decir, en la antigua Roma, lo que pasaba en Roma se sabía. Lo que pasaba en el imperio no. Claro. Se entraron los bárbaros y se sorprendieron. Es decir, y el centro de la información es el centro del poder. Y Europa tiene un centro de poder innegable. Y Francia es uno de ellos. Creo que pasa por ahí. Tú me decías recién de Internet, allá creo que fue a fines de 1990 que apareció en junio, por allá una mañana de junio apareció Internet y cambió absolutamente todo. Ahora es diferente ser periodista con esa herramienta, ¿no? Yo coincido contigo, para mí es una herramienta excepcional y no tenemos excusa. Si queremos saber qué pasa en determinado lugar, agarramos la computadora o el celular mismo y por hoy, y sabemos de qué estamos hablando. No nos puede agarrar distraídos, ¿no? Ni perezosos. ¿Cómo te llevas con eso? Veo que impecable. Digo, pero ha cambiado, ha revolucionado prácticamente todo, ¿no? Es una revolución tecnológica que incluye Internet, ¿no? No solamente eso, en el teléfono tenemos el grabador, tenemos la radio, tenemos el canal de televisión, tenemos la cámara fotográfica, tenemos la información, tenemos la foto de nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, tenemos todo acá. Un aparatito chiquito que tiene absolutamente todo. Se fue moviendo a lo largo de los años. Es la revolución tecnológica, ¿no? Es uno de los problemas serios que existen en el análisis. Yo recomiendo siempre que se acerquen a los pensadores ingleses, que son los que más o menos entienden lo que está pasando. En este momento hay un gran pensador que es judío, que vive en Israel, pero que se educó en Inglaterra, en Gran Bretaña. Para mí es uno de los pensadores más importantes del momento, que es Harari. Harari es de obligatoria lectura, porque, es decir, tú puedes estar o no estar de acuerdo, porque nadie adivina el futuro, pero algunos tienen más posibilidad de acertar de cómo va a ser el futuro, sobre todo cuando tienes la información. Y hoy la información está, como tú muy bien lo dices. No toda es veraz, pero tú puedes buscar la forma de que sea veraz. Tú puedes encontrar, el periodismo tiene una herramienta clave. Es decir, yo tengo 76 años y jugué la selección de Rocha. Para saber si yo jugué o no la selección de Rocha, tú tienes que ir a la Biblioteca Nacional. Enterrarte ahí y pensar qué edad tenía, cuándo fue, y buscar entre todos los libracos, eso. Pero si yo hubiera jugado en la selección de Rocha en los años 70, 75, ibas a internet y ahí estaba toda la información que tú necesitabas. Y ahí hay un cambio sustancial. Te puse un ejemplo personal. Sí, cuando yo digo que jugué la selección de Rocha, algunos dicen que jugar la selección de Rocha. Sí, jugué. Pero ¿cómo? Y bueno, vamos a presentar pruebas. Y para presentar pruebas tienes que ir contra quién jugó, qué partido jugó, etcétera, etcétera. Igual fútbol, sí, igual fútbol. Pero ahora es más fácil. Ahora tú no puedes decir, yo juego en Racing Club de Buenos Aires, de Avellaneda. Y entra a internet, y ¿estás o no estás? Si no estás en el plantel, termina la historia. Te puse un ejemplo del fútbol, pero puede ser válido para cualquier otra cosa. Sí, 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 tal cual. Yo incluso comentaba, yo iba a un par de Copas del Mundo y a una Copa de Confederaciones y no agarré un lápiz nunca para ir.
ni siquiera para los pasajes, es todo es increíble. Pero te quiero consultar, ¿qué le debe Jorge Rubinsky al periodismo? Oh, hay que pensarla bien. Lo que soy, creo que una buena síntesis de lo que soy por el periodismo es esta entrevista, que es media largona por parte mía, no sé si te va, porque hoy son muy largas las cosas, no vale, ¿no? Pero bueno, alguna gente se va a detener, tú te detuviste, te lo agradezco. En Estados Unidos yo soy un inmigrante común y corriente, ¿sí? En el Uruguay soy Jorge Rubinsky. Soy alguien. No importa el grado, ¿no? Es el amigo Sergio Borsi, de Miguel Nogueira, de Mariana Rodríguez, ¿no? Conoce el Bayano, pero conoce más gente, se mueve. Acá no, acá ni a mis dos vecinos conozco nada más, porque hace muchos años que estamos juntos. Entonces, ¿y yo cómo me destaqué? ¿Me destaqué como un hombre de la administración de empresas? No. Me destaqué, creo que por mi familia, que está integrada y se mantuvo, pero fundamentalmente por el periodismo. Entonces, una síntesis es lo que yo soy es el periodismo. Para mí está unido. Es decir, yo me siento pleno, es decir, yo soy feliz, esta es la palabra, soy feliz gracias al periodismo. Bien. ¿Y cómo te llevas con la vanidad que generalmente ataca al periodista? Porque a veces tenemos ese... No, me atacó, sí, es verdad. Negarlo sería necio, negarlo, ¿no? Sí, me atacó en algún momento. Por suerte me llegó ya veterano, o sea, la famita, le llamo yo famita, vino cuando yo ya era mayor de 40 años. Ya había transitado por la vida un largo camino, ¿no? Entonces, pero me atacó, sí, me atacó y puso en peligro cantidad de cosas, entre ellas tuve un infarto a los 40 a los 43 años, por estrés agudo, un estrés provocado por eso que yo sentía que era imprescindible, ¿no? Yo soy el número uno, no, nunca fui, pero bueno, te hacía creer, voy a pelear por ser el número uno. Y hasta que un día te das cuenta que no, porque se pone en peligro todo tu entorno, que tiene más valor. Si te das cuenta de eso, te salvas. Claro. El mejor momento mío como periodista fue en Sarandí. El último, la última, el último escalón de mi carrera en los medios, en la radio en el Uruguay. Yo soy el hombre de la radio. Yo trabajé en una gran radio que fue X30, ¿no? Gran radio. De hecho, se me dice, tú en Sarandí te transformaste en uno. Yo ya era grande, pero no por mí, por la radio Germán Araujo. No fue por mí, era porque la radio era grande. En Sarandí sí fue por mí, sí fue por mí. Pero yo ya me había olvidado de que, de que tenía cosas y que no puedo caer en esta. Y cuando me fui, me echaron, vamos a aclarar por la duda, no me fui, me echaron. No fue nada grave, salvo la parte económica, que sí, jugó un papel, pero en personal no agregaba nada, uno puede volver a resurgir. Es decir, es mejor entender la fama no como un privilegio, sino como una obligación. Yo se lo digo esto siempre a Sergio Borsi y a Miguel Nogueira, que son como mis hermanos en el periodismo. Yo tengo una relación de amistad profunda con los dos, y este tema lo hablamos varias veces, lo conversamos, con Miguel sobre todo, y con Sergio también, porque es fácil hablar con él. Y todos entendemos que esa fama es efímera. Cuando tú llegas a una determinada edad, ya está. Esto no es, hay otras cosas que son más importantes. Más importantes son, en este momento, mis nietos, mis hijos, mi familia. Sí, a mí una de las cosas que me enseñó el Bayano fue justamente que lo esencial sea siempre más importante que lo urgente, ¿no? Y a veces va por ese lado también. El Bayano fue un gran periodista. Es decir, no sé si se acuerdan, porque la poesía y el ser un hombre de letras, pero el Bayano fue un gran periodista. Mucho antes que yo soñara que iba a ser periodista, ya el Bayano era una figura. No tuviste un mal maestro, tuviste un buen maestro. Siempre digo que soy el peor alumno del Bayano, definitivamente, pero bueno, hago lo que puedo.
La última, yo francamente estudié un poco tu persona, sé que tuviste una infancia difícil, después te viniste a La Paloma, jugaste en la selección de Rocha, fuiste a Montevideo, después emigraste a Venezuela, le debes muchísimo a Venezuela, lo expresaste recién, luego volviste y después te fuiste a Estados Unidos. ¿En qué momento pensaste valió la pena haberme dedicado a esto, al periodismo que es mi vida? La pregunta es amplia y te voy a tomar un minuto para explicarte algo que tiene que ver con las raíces, ¿no? Y después, yo tengo, es cierto, una infancia muy embromada, ¿no? Muy complicada. Yo soy nacido en Montevideo, pero mi padre, cuando yo cumplía 10 años, 9 tenía, nos llevó a Rocha porque le dieron la patria potestad, éramos 3 hermanos, y yo descubrí en Rocha la libertad, porque era un niño preso, porque venía de un asilo. Y por situaciones económicas, porque mi padre era un hombre pobre, nos fuimos a vivir a Paloma, que era más económico vivir a Paloma que vivir en Rocha. Y ahí me di cuenta de lo que era la libertad. Pero no solamente eso, sino que con el tiempo descubrí que estaban mis raíces. Un día uno de las personas que más influyó en mi vida, fueron los dos, fue Rosalío Pereira y la esposa, Marina Moreno Pereira, ya no tienes por qué recordarlo, pero esos dos tuvieron un Sí, sí, papel te muy recuerdo. importante en mi vida. Cuando volví, los fui a ver a los dos, ¿no? Y Rosalía estaba haciendo periodismo, porque era también un gran periodista. Y me hizo una entrevista y me preguntó, ¿qué eran para ti las raíces? Y yo le dije, para mí las raíces eran La Paloma. Y Mirá, Rocha, porque La Paloma y Rocha es como una unidad, ¿no? sí, sí. Es difícil separar. Esas son las raíces, y se emocionó. Y que escribí un artículo que lo tengo por ahí, emocionante, de ese encuentro entre el profe y el alumno, ¿no? Después de muchos años. ¿Qué me dio el periodismo? Me dio la capacidad de entender, no de tener toda la respuesta, de entender por qué llegué hasta acá. Si yo le exijo a la noticia que me diga el por qué, también me exijo a mí que me diga por qué llegué hasta acá. Y yo llegué acá porque hubo una cantidad enorme de gente que me ayudó en Rocha. Yo creo que haberme criado en Rocha fue muy importante porque hubo una cantidad de gente que me apoyó. Yo yo era analfabeto con 10 años, no había ido a la escuela. No me hable Uruguay, Varela, yo había hecho algunas cosas en la escuela, porque no teníamos una escuela, en el asilo era como una escuela del interior, una escuela agraria, no, una escuela del interior, del campo, no sé cómo se dice, rural, Escuela rural, sí, sí, escuela rural. rural. Y en la medida que fui evolucionando, que fui creciendo, que fui envejeciendo, me di cuenta que el periodismo me ayudó a entenderme. O sea, me ayuda a entender a los demás, o por lo menos dar alguna respuesta, pero me ayudó a mí a saber por qué estoy acá. Y saber que no estoy solo, que no fui yo solo, que hubo una cantidad enorme de gente que fue apoyando el camino que yo recorrí. Y eso habla de un país que yo no voy a dejar de querer nunca, más que me enoje, batalé. Es imposible que yo no diga que amo el Uruguay. Yo vivo bien acá, bárbaro el sol, odio el invierno del Uruguay, pero si yo pudiera hacer lo que hacía Benedetti, pasar 6 meses en Europa y 6 meses en Uruguay, la haría, o sea, esquivando los inviernos. Pero acá no tengo invierno, entonces no tengo esa. Si yo me voy acá, voy a pasar frío. Pero bueno, la respuesta es: el periodismo me dio la posibilidad de saber quién soy. Muy bien. Jorge, yo te agradezco todo este rato largo. Perdóname la conversa tan larga que te hice hacer. Te felicito y hay una cosa que admiro. Hay cosas que te dan de comer y otras te dan de vivir. Y tú en estos tiempos he notado claramente con la pasión que desarrollas tu trabajo a las 9:30 de la noche acá en Uruguay por Facebook. Realmente algunas son imperdibles, o sea, las que he participado realmente son imperdibles y creo que va mucho por eso, ¿no? Por esa pasión que lo demuestras claramente. Así que yo te agradezco muchísimo este rato y poder haber compartido justamente tus historias. Bueno, yo te agradezco, porque tengo que agradecer lo que estás diciendo, pero quiero hacer una puntualización.
y espero que me entiendan. Para mí es tremendamente emocionante que un periodista joven le interese lo que yo digo. Entonces, el que tiene que estar agradecido soy yo. Eso es lo que tenemos que tener. Cuando me preguntaste eso del divismo, para decirlo de alguna manera, bueno, muere cuando tú reconoces al otro que te está haciendo vivir. Y tú y todas las entrevistas que me han hecho, una cantidad de entrevistas en estos días, no sé a qué se debe, pero será por la Facebook Live, supongo que será por eso. Todos los jóvenes me hacen vivir, es decir, la experiencia y me siento honrado. Y si bien fue larga, no por ti, sino por mí, yo fui el alargado. Vamos a ponernos en el medio del camino, vamos a llegar a un acuerdo. Yo estoy tremendamente agradecido, por dos razones que he liquido acá. Una porque eres periodista, joven, y la otra porque eres rochense. Y entonces ahí las dos cosas son importantes para mí. Te agradezco enormemente.